Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Soy Manuel, y hoy tengo que confesarles algo vergonzoso. Bella, ¿te acuerdas cuando me burlé de ti porque te perdiste en el supermercado? Hola, queridos oyentes de Wow Spoken Spanish. Sí, Manuel, lo recuerdo perfectamente. ¿Por qué lo mencionas ahora? Porque ayer me pasó algo mucho peor. Fui a visitar a mi primo en otro barrio de la ciudad, y acabé completamente perdido. Tuve que pedir direcciones a 5 personas diferentes. No puede ser, el experto en navegación perdido en su propia ciudad. Cuéntanos todo, por favor. Y oyentes, presten atención porque Manuel vas a enseñarnos exactamente cómo pedir direcciones en español de la manera más natural. Está bien, está bien. Primero salí de la estación de metro y no tenía idea de dónde estaba. Vi a una señora mayor caminando con su perro y me acerqué a ella. Le dije, «Disculpe, señora, ¿puede ayudarme? Estoy buscando la calle Libertad». Esa es una muy buena forma de empezar, Manuel. Siempre es importante ser educado cuando pedimos ayuda. ¿Y qué te respondió la señora? Ella fue muy amable. Me dijo, «Claro que sí, joven. La calle Libertad está bastante cerca de aquí. Sigue derecho por esta avenida unas 3 cuadras y luego gira a la izquierda. La verás enseguida». Perfecto. Oyentes, ¿notaron las palabras clave? Sigue derecho, 3 cuadras, gira a la izquierda. Estas son expresiones súper útiles cuando alguien nos da direcciones. Manuel, ¿seguiste sus instrucciones? Sí, caminé derecho como ella me dijo, pero después de 3 cuadras no vi ninguna calle Libertad por ningún lado. Empecé a preocuparme un poco. Oh, no. ¿Qué hiciste entonces? Vi una tienda de frutas en la esquina y entré. El vendedor era un hombre joven y muy simpático. Le pregunté, «Perdón, ¿sabes dónde queda la calle Libertad?» Me dijeron que estaba por aquí cerca. Muy bien. Usaste una variación diferente para preguntar. Oyentes, noten que Manuel dijo, ¿sabes dónde queda? Esta es otra forma común de pedir direcciones. ¿Qué te contestó el vendedor? Me miró un poco confundido y me preguntó, «¿La calle Libertad número qué?» Porque hay 2 calles con ese nombre en esta zona. Una es Libertad Norte y otra es Libertad Sur. Ay, Manuel, ese es un error muy común. No preguntaste la dirección completa a tu primo, ¿verdad? Exactamente. Me sentí como un tonto. Le dije que estaba buscando el número 420. Entonces, él me explicó, «Ah, eso es en Libertad Sur. Tienes que regresar 2 cuadras, cruzar el parque que vas a ver a tu derecha, y después caminar todo derecho hasta llegar a un semáforo grande». Esa explicación suena más complicada. Oyentes, cuando alguien nos da direcciones largas en español, es importante prestar mucha atención. ¿Pudiste recordar todo, Manuel? Bueno, recordé la parte de regresar 2 cuadras y cruzar el parque, pero después de eso me confundí otra vez. Llegué al parque y había 3 salidas diferentes. Esto se está poniendo interesante. ¿A quién le preguntaste esta vez? Había un grupo de jóvenes sentados en una banca del parque. Me acerqué a ellos y les dije, «Hola chicos, ¿me pueden ayudar? Necesito llegar a la calle Libertad Sur, número 420. No sé por cuál salida debo irme». Excelente, Manuel. Usaste una pregunta muy específica. Cuando tenemos varias opciones, es mejor ser muy claro sobre nuestra confusión. ¿Te ayudaron? Sí, uno de ellos me señaló y me dijo, «Mira, ¿ves ese edificio azul del otro lado del parque? Sal por ahí, junto a ese edificio, y luego pregunta otra vez, porque de verdad no conozco bien esa zona». Fue honesto contigo, eso es bueno. A veces es mejor que alguien admita que no sabe, en lugar de darnos direcciones incorrectas. ¿Llegaste al edificio azul? Sí, y cuando salí del parque vi una parada de autobús. Había una mujer esperando allí, y decidí preguntarle a ella también. Le dije, «Buenas tardes, ¿conoce la calle Libertad Sur?» Manuel, ya vas 4 personas, oyentes. ¿Alguna vez les ha pasado algo similar? ¿Han tenido que preguntar direcciones muchas veces? Déjennos un comentario contándonos su experiencia más divertida, pidiendo direcciones en español. La señora de la parada me respondió, «Sí, conozco esa calle». «¿A qué número vas?»
Le dije que al 420 y ella me explicó. Perfecto, esa zona la conozco bien. Camina derecho por esta calle unas 5 cuadras más. Vas a pasar una farmacia, después una escuela, y luego verás una panadería en la esquina. Ahí es donde debes doblar a la derecha. ¡Wow! Esas son direcciones muy detalladas. Me gusta que mencionó puntos de referencia como la farmacia, la escuela y la panadería. Eso hace todo más fácil de recordar. Exacto, Bella. Esta vez presté mucha atención. Incluso saqué mi teléfono y escribí una nota rápida. 5 cuadras, farmacia, escuela, panadería, doblar a la derecha. Muy inteligente. Oyentes, cuando alguien les da direcciones complicadas en español, no tengan vergüenza de tomar notas o de pedirles que repitan. Es totalmente normal decir, perdón, ¿puede repetir, por favor? Caminé muy confiado siguiendo las indicaciones. Pasé la farmacia, luego la escuela, y efectivamente vi la panadería en la esquina. Doblé a la derecha como me dijo. Perfecto, ya casi llegabas. ¿Encontraste la casa de tu primo finalmente? Bueno, resulta que después de doblar, la calle era muy larga y no veía números en las casas. Estaba un poco frustrado, pero vi a un cartero entregando correo. Pensé que él debía conocer todas las direcciones del barrio. Buena idea. Los carteros son como expertos en direcciones. Le pregunté, «Disculpe, señor, ¿me puede decir dónde está el número 420 de esta calle?» Y él sonrió y me dijo, «Estás muy cerca, joven. Sigue caminando unos 100 metros más y está del lado izquierdo de la calle. Es una casa amarilla con un portón negro». Finalmente alguien te dio la información perfecta. Y oyentes, ¿notaron algo importante? El cartero no solo le dio la dirección, sino también una descripción visual. Casa amarilla con portón negro. Esto es súper útil. Exactamente. Caminé esos 100 metros y ahí estaba, la casa amarilla con el portón negro. Toqué el timbre y mi primo abrió la puerta riéndose, ¿Por qué se reía? porque me había estado esperando durante más de una hora. Yo le había dicho que llegaría en 20 minutos desde la estación de metro. Le conté toda mi aventura, y él me explicó que debía haberle preguntado por teléfono cuál era la ruta más fácil. Esa es una lección importante, Manuel. Oyentes, en la era moderna podemos usar el teléfono para pedir direcciones antes de salir. Pero también es una habilidad muy valiosa saber cómo pedir direcciones en persona, especialmente cuando viajamos a lugares nuevos o cuando no tenemos internet. Tienes razón, Bella. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena para practicar mi español. Hablé con 5 personas diferentes. Todas me ayudaron de alguna manera, y aprendí muchas formas distintas de pedir y recibir direcciones. Exacto. Y oyentes, hoy aprendimos varias frases útiles. ¿Las recuerdan? Disculpe, ¿puede ayudarme? ¿Sabes dónde queda? ¿Conoce esta calle? Necesito llegar a... ¿Me pueden ayudar? También aprendimos palabras de dirección importantes. Derecho, izquierda, derecha, doblar, girar, cruzar, cuadras, esquina, semáforo. Y no olvidemos los puntos de referencia: parque, farmacia, escuela, panadería, edificio, tienda. Estos lugares nos ayudan a orientarnos mejor en una ciudad. Bella, déjame contarte lo más gracioso de todo. Cuando ya estaba dentro de la casa de mi primo, recibí un mensaje de mi mamá preguntándome si había llegado bien. Le conté que me había perdido y ella me respondió, «Hijo, ¿no tienes el GPS en tu teléfono?» Ay, Manuel, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no usaste tu GPS? Porque se me acabó la batería del teléfono justo cuando salí de la estación de metro. Esa es otra lección. Siempre cargar el teléfono antes de salir. Oyentes, ¿qué prefieren ustedes? ¿Usar el GPS o pedir direcciones a las personas? Ambas opciones tienen sus ventajas. El GPS es rápido y preciso, pero pedir direcciones es una oportunidad maravillosa para practicar español y conocer gente nueva. Exactamente. Y cuando pides direcciones, a veces descubres lugares interesantes,
Por ejemplo, esa panadería que pasé olía increíble. Mi primo y yo fuimos ahí más tarde a comprar pan dulce. Eso es hermoso, Manuel. Los pequeños descubrimientos que hacemos cuando nos perdemos pueden convertirse en grandes recuerdos. Ahora, oyentes, vamos a repasar algunas situaciones comunes cuando pedimos direcciones. Buena idea. Situación 1. Estás buscando un restaurante específico. ¿Qué preguntas? Puedes decir, disculpe, ¿sabe dónde está el restaurante La Esquina? O también, estoy buscando el restaurante La Esquina. ¿Está cerca de aquí? Perfecto. Situación 2. Necesitas encontrar la estación de autobuses. Puedes preguntar, ¿me puede indicar cómo llegar a la estación de autobuses? O más simple, ¿dónde queda la estación de autobuses? Situación 3. Te perdiste completamente y no sabes dónde estás. Puedes ser honesto y decir, perdón, estoy perdido. ¿Puede ayudarme? O, no conozco esta zona. ¿Dónde estoy exactamente? Y, oyentes, recuerden siempre ser educados. Empiecen con disculpe, perdón o por favor. Terminen agradeciendo con muchas gracias o le agradezco mucho. También es importante saber entender las respuestas. Si alguien te dice, sigue derecho, significa continúa en línea recta. Si dicen, gira a la izquierda, significa voltea hacia ese lado. Si dicen, está a 2 cuadras, significa 2 bloques de distancia. Y si no entiendes algo, no tengas miedo de preguntar otra vez. Puedes decir, perdón, ¿puede hablar más despacio? O, no entendí bien, ¿puede repetir? Bella, déjame compartir un consejo más. Cuando alguien te da direcciones, es bueno repetirlas para confirmar que entendiste bien. Por ejemplo, entonces, ¿camino 3 cuadras y doblo a la derecha? Excelente punto, Manuel. Eso demuestra que estás prestando atención y te ayuda a recordar mejor las indicaciones. Oyentes, practiquen esto en su vida diaria, incluso si tienen GPS. Y aquí va una pregunta para nuestros oyentes. En su país, ¿se usa más la palabra cuadra o manzana para hablar de bloques? En algunos lugares dicen, está a 2 cuadras, y en otros dicen, está a 2 manzanas. ¿Cuál usan ustedes? Esa es una pregunta interesante, Manuel. El español tiene muchas variaciones regionales, pero en Wow Spoken Spanish tratamos de usar el español más neutral para que todos puedan entender. Oyentes, cuéntenos en los comentarios qué palabras usan en su región. También quiero preguntarles, ¿alguna vez se han perdido en un lugar donde no hablan su idioma? Es una experiencia que te hace valorar mucho el poder comunicarte. Por eso, es tan importante aprender frases básicas en otros idiomas. Absolutamente, ¿eh? Y pedir direcciones es una de las primeras cosas que necesitamos saber en cualquier idioma nuevo. Es una necesidad práctica que todos enfrentamos cuando viajamos o visitamos lugares nuevos. Hablando de viajar, Bella, ¿recuerdas cuando fuiste a España y me contaste que te confundiste con algunas palabras? ¿Sí? En España dicen recto en lugar de derecho para decir straight. Entonces, cuando alguien me decía sigue recto, yo al principio no entendía. Pensaba, ¿recto? ¿Qué significa eso? Esas pequeñas diferencias son fascinantes. En algunos países también dicen cuadra, en otros dicen manzana, y en algunos lugares dicen calle arriba o calle abajo en lugar de usar puntos cardinales. Exacto. Y oyentes, no se preocupen por estas diferencias. Lo importante es que ustedes usen las palabras que les enseñamos aquí y si escuchan algo diferente, simplemente pregunten qué significa. La gente siempre está dispuesta a ayudar. Bella, antes de terminar, quiero compartir algo más sobre mi aventura de ayer. Todas las personas que me ayudaron fueron muy amables y pacientes conmigo. Nadie se molestó por mi pregunta. Eso es muy importante, Manuel. La mayoría de las personas son amables y quieren ayudar.
No tengamos miedo de pedir direcciones. Es una forma hermosa de conectar con otras personas. Y oyentes, aquí va mi desafío para ustedes. La próxima vez que salgan, aunque tengan GPS, intenten pedir direcciones a alguien en español. Practiquen las frases que aprendimos hoy. Será una experiencia valiosa. Me encanta ese desafío, Manuel. Y agregamos otro. Cuando alguien les pida direcciones a ustedes, ayúdenlos en español. Será práctica para ambos. Perfecto. Ahora vamos a hacer un pequeño juego con nuestros oyentes. Voy a decir una situación y quiero que ustedes piensen en español cómo preguntarían. Primera situación. Necesitas encontrar un cajero automático. Piensen, oyentes, ¿cómo preguntarían? Pueden decir, ¿dónde hay un cajero automático? O, ¿sabe dónde puedo encontrar un cajero? Tómense un momento para pensar su propia pregunta. Segunda situación. Buscas una farmacia porque necesitas medicina urgente. ¿Cómo preguntas? Pueden decir, ¿necesito una farmacia? ¿Hay alguna cerca? O, disculpe, ¿dónde está la farmacia más cercana? Recuerden usar un tono urgente pero educado. Tercera situación. ¿Quieres saber cuánto tiempo te tomará llegar caminando a un lugar? ¿Qué preguntas? Esta es buena. Pueden decir, ¿cuánto tiempo se tarda caminando? O, ¿está lejos de aquí? O también, ¿puedo llegar caminando o necesito transporte? Excelente, Bella. Y cuarta situación. Llegaste al lugar correcto pero no ves la entrada. ¿Cómo preguntas? Pueden decir, perdón, ¿dónde está la entrada? O, estoy buscando la entrada principal, ¿me puede ayudar? Estas preguntas son muy comunes y útiles. Oyentes, espero que estén practicando estas frases en voz alta. No tengan vergüenza de hablar solos. Esa es una de las mejores formas de practicar español. Totalmente de acuerdo. Y recuerden, el secreto para aprender cualquier idioma es la práctica constante. No necesitan ser perfectos, solo necesitan intentarlo. Bella, me acabo de acordar de algo más de mi aventura. Cuando finalmente llegué a la casa de mi primo, él me preparó un café y nos sentamos a conversar. Le conté toda mi historia de cómo me perdí, y él me enseñó algunos trucos. ¿Qué trucos te enseñó? Compártelos con nosotros. Me dijo que siempre es bueno recordar el nombre de una calle grande o una avenida principal cerca de donde quieres ir. Así, si te pierdes, puedes preguntar, ¿cómo llego a la avenida principal? Y desde ahí orientarte. Ese es un consejo excelente. Oyentes, anoten esto. Siempre identifiquen un punto de referencia grande y conocido cerca de su destino. Puede ser una avenida principal, un parque famoso o un edificio importante. También me dijo que es útil saber los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. En algunas ciudades, las personas dan direcciones usando estos puntos. Es verdad. Por ejemplo, alguien puede decir, camina hacia el norte 3 cuadras. O, el restaurante está al este del parque. Esto es más común en ciudades grandes con calles organizadas. Y otra cosa importante, siempre presta atención a los nombres de las calles cuando caminas. Así puedes saber dónde estás si te pierdes. Yo cometí el error de caminar sin mirar los letreros de las calles. Muy cierto, Manuel. Y oyentes, cuando estén en un país hispanohablante, noten cómo son los letreros de las calles. En algunos lugares están en las esquinas de los edificios, en otros están en postes, y algunos países tienen sistemas diferentes. Bella, ¿sabes qué es lo más irónico de toda mi historia? Mi primo vive a solo 15 minutos caminando de la estación de metro. Pero por perderme y preguntar tantas veces, tardé más de 1 hora en llegar. Pero piénsalo así, Manuel. Tuviste 1 hora de práctica de español, hablando con diferentes personas. Eso no tiene precio. A veces los errores y los desvíos nos enseñan más que llegar directo al destino. Tienes razón. Y conocí a 5 personas diferentes, todas con acentos y formas de hablar distintas. Fue como una clase de español en la vida real. Exactamente.
Y esa es la belleza de aprender idiomas en situaciones reales. Los libros y las aplicaciones son útiles, pero nada reemplaza la experiencia de hablar con personas reales en situaciones reales. Oyentes, antes de despedirnos, queremos escuchar sus historias. ¿Cuál ha sido su experiencia más memorable pidiendo direcciones en español? ¿Algo gracioso, algo confuso o algo hermoso? Sí, por favor, compartan con nosotros en los comentarios. Sus historias nos inspiran y nos ayudan a crear mejores episodios para ustedes. Queremos saber qué situaciones se enfrentan cuando practican español. Y si tienen alguna duda sobre cómo pedir direcciones o sobre cualquier frase que mencionamos hoy, déjenos sus preguntas. Tratamos de leer todos los comentarios. También recuerden que pueden practicar todo lo que aprendieron hoy. No esperen a estar en una situación real de emergencia. Practiquen con amigos, con familiares o incluso frente al espejo. Y una última cosa. No tengan miedo de cometer errores. Todos los que me ayudaron ayer fueron pacientes conmigo, incluso cuando me confundí o cuando no entendí algo a la primera. Así es. Las personas generalmente son amables y aprecian cuando alguien hace el esfuerzo de hablar en su idioma, incluso si no es perfecto. El esfuerzo cuenta mucho. Bueno, Bella, creo que es hora de despedirnos. Ha sido un episodio largo pero muy útil, espero. Definitivamente útil, Manuel. Oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio de Wow Spoken Spanish. Esperamos que hayan aprendido mucho sobre cómo pedir direcciones en español. Recuerden practicar las frases que aprendimos hoy. Disculpe, ¿puede ayudarme? ¿Dónde queda? ¿Cómo llego a? Estas frases simples les abrirán muchas puertas. Y no olviden nuestro desafío. Intenten pedir direcciones en español la próxima vez que salgan, aunque no lo necesiten. Es una forma divertida de practicar. Nos vemos en el próximo episodio, con más aventuras y más español práctico para su vida diaria. Hasta pronto, amigos.